Impacto Económico es una presentación de France 24. Encuéntranos por el canal 1469 y por Claro Video. Pues yo creo que por donde se le mire parece ser una buena idea, ¿o no? Pues a mí me suena, pero eso tiene un montón de cosas, pero yo creo que sobre todo eso sí es impacto económico. Ay, buenas ideas, ¿de qué están hablando? Bueno, Mauricio, de la idea que propuso el presidente Gustavo Petro de que el Banco de la República haga una emisión para la reparación de las víctimas. Buena idea, ¿o no? Eso no es una buena idea, Karen, tiene muchos problemas. Pero a ver, Mauro, no entiendo, ¿quién más que el Banco de la República para poner ese dinero? 300 billones de pesos, dicen que habla de la reparación de las víctimas. ¿Quién más? ¿Tú te imaginas que el Banco de la República le meta 300 billones de pesos de una vez a la economía colombiana? La inflación se dispara y no la vuelve a parar nadie. Mala idea. Bueno, ahora que lo pienso ahí, la independencia del banco, ¿cómo se va a manejar? Pues claro, acuérdense ustedes que por una parte está el gobierno con unos incentivos de hacer un gasto, por otra parte la Constitución Política de Colombia dice el banco es independiente y debe cuidar que la inflación no se dispare. Si el gobierno empieza a pedirle que le financie sus programas, la independencia se va al diablo, la inflación se va al diablo y todos nos vamos al diablo, ¿no? Bueno, pero aquí yo llamo al orden, que entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Pues sí, no vamos a hablar de eso porque qué mala idea. Hablemos de lo siguiente, les propongo. El dólar se está descolgando. ¿Se acuerdan ustedes que iba a superar los 5.000 pesos y baja y ronda los 4.500? A entender qué está pasando con el dólar. Karen, yo sé de personas que tienen emprendimientos y grandes ideas, pero no saben cómo desarrollarlas. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, Mauricio, llega una empresa mexicana a nuestro país, se llama Capital y brinda soluciones de financiamiento para pequeñas y medianas empresas. Buen tema. Vamos a ver de qué se trata. Y Pipe, internacionalmente, ¿qué está pasando? Pues tenemos nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional y la pregunta debe ser, ¿cómo le va a Colombia? Excelente tema. Todo eso lo tenemos. Vamos a grabar de una vez. En Impacto Económico le seguimos la pista a los indicadores que afectan nuestra economía. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre el precio del dólar, que en las últimas semanas se ha venido descolgando hasta llegar alrededor de los 4.500 pesos. Mauricio, ¿qué es lo que está pasando? Pasa que estamos en una montaña rusa, Karen. Hace apenas unas cuantas semanas estábamos diciendo va a llegar a 5.000 pesos el dólar y vean lo que ha pasado en apenas 3 semanas y media. Esto ha ido bajando y vean, rondando los 4.500 pesos a estas alturas. Y la gente preguntándose, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde llegará esto, Pipe? Bueno, Mauro, como para este programa hay que venir preparado, pues yo miré esta grafiquita y básicamente yo creo que lo que está pasando es que Colombia se está corrigiendo frente a otros países. Bueno, vino preparado el joven. Vean ustedes lo que ha pasado con las distintas tasas de cambio de los distintos países de América Latina en lo corrido de este año. Agarrémoslo acá en enero del 2022. Colombia es la línea amarilla. Y vean ustedes que debajo de Argentina, que es un caso excepcional, un caso lamentable pero excepcional, viene Colombia, es decir, Colombia sí estaba por fuera del lote. Teníamos la moneda más devaluada de la región, distinto a la argentina y distinto a la venezolana, y en este caso puede ser que nos estemos corrigiendo, esa es una de las hipótesis que hay. Pues Mauricio, yo también vine preparada y es por eso que hay que entrar también a hablar sobre la vulnerabilidad externa. ¿Qué es eso? Y pues Colombia, ¿eso va a persistir o no? Pues la tasa de cambio de alguna manera refleja la escasez relativa de dólares de una economía y la escasez relativa corresponde a todas las divisas que uno consigue vendiéndole al mundo y todas las que necesita comprándole al mundo. Aquí está la diferencia entre lo que le vendemos los países latinoamericanos al mundo y lo que le compramos. Aquí está el cero. Todos los países latinoamericanos estamos en déficit, compramos del mundo más que lo que le vendemos, necesitamos más dólares. ¿Y Colombia dónde está? Línea amarilla, uno de los huecos externos más grandes de la región. Por lo tanto, tiene razón Karen, tenemos una tremenda vulnerabilidad, necesidad de dólares y en este momento el dólar se empieza a hacer más barato, ahí empieza a haber preguntas. Bueno, Mauro, pero hagamos la tarea porque muchos gráficos, números, ¿cuáles son las conclusiones? Pues justamente hay preguntas más que conclusiones. Por ejemplo, la pregunta de por qué se está descolgando el dólar en este momento si tenemos esa vulnerabilidad externa y si tenemos aparentemente riesgo político. Segundo, ¿hasta dónde podrá bajar el dólar? Y tercero, ¿ya no les interesa el riesgo político a los inversionistas para que traigan recursos acá, Karen? Para resolver todas esas preguntas tenemos con nosotros a Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión de Alianza Valores.
Así es, Karen, y para entender qué está pasando con el dólar y hasta dónde puede caer, tenemos con nosotros a Felipe Campos, gerente de estrategia de Alianza Valores y colaborador de este programa, una de las personas que más sabe del dólar en Colombia y espero que no me haga quedar mal. Bienvenido, Felipe, a Impacto Económico. Mauricio, muchas gracias, un saludo y buenas noches a todos los oyentes. Bueno, en primera instancia, ¿qué ha pasado en las últimas semanas que el dólar se descuelga, se descuelga, se descuelga? Bueno, lo primero es que hay un movimiento global. El dólar está muy débil en el mundo, ha perdido todos los meses, digamos, frente a las monedas más importantes del mundo, pero ha perdido cerca de un 2%, Mauricio, eso no es mucho. Lo que está pasando realmente interesante es en Latinoamérica. Las monedas latinoamericanas están, al igual que el año pasado, liderando. Entonces tenemos en el top de monedas con mayor valor, que mayor espacio le han ganado al dólar, tenemos a Colombia, tenemos a México, tenemos a Brasil y tenemos a Chile, todas ganándole alrededor del 8 y el 7% al dólar en Estados Unidos. Bueno, pero hace 3 o 4 meses, Felipe, estábamos analizando unas circunstancias que incidían en el aumento del precio del dólar y no sé si han cambiado. Por ejemplo, temores de la gente acerca de que la Reserva Federal en Estados Unidos va a seguir subiendo tasas de interés porque la inflación no da respiro. ¿Eso cambió ya o qué? Sí, de hecho, aunque la Fed en Estados Unidos ha seguido insistiendo que les preocupa la inflación y que no quieren bajar las tasas, el mercado, y cómo habla uno del mercado, Mauricio, pues hay unos contratos en el mercado en que la gente apuesta de lo que cree que va a hacer la Fed. El mercado considera que no, que la Fed va a tener que bajar tasas este año y que va a tener que bajar también tasas el próximo año agresivamente. Entonces, aunque la Fed se mantiene en su discurso de que la inflación es el problema principal, los inversionistas están diciendo, no señor, usted va a bajar tasas este año y por eso el dólar ha perdido valor durante todo el año. Pero también hay una tesis en Latinoamérica, porque no solamente es ese elemento, sino que hay mucho atractivo y mucho dinero viniendo de los países como Colombia, que han hecho que lideremos, como le digo, no solamente en el 2023, en el 2024, aunque Colombia no hizo parte de esa fiesta, en el 2022, aunque Colombia no hizo parte de esa fiesta, Latinoamérica sí la vivió. Lo que pasa es que Colombia se unió a la fiesta este año. Bueno, fiesta en América Latina porque hay buenos rendimientos mientras las perspectivas de aumento de tasa de interés en Estados Unidos ya no son tan buenas. Fluyen los capitales hacia América Latina y el temor político, Felipe, que era lo que nos aquejaba y decíamos, aquí no viene nadie por el temor político. ¿Qué pasó con eso? Digamos que hay dos cosas que han pasado. Una, que comenzamos el año cerca de 5.000 pesos, mientras que el resto de monedas latinoamericanas están en nuestro 3.800. Entonces, de una vez el inversionista dice, oiga, si las medidas en Colombia o si la transformación en Colombia no es tan agresiva, ahí hay una moneda muy barata, porque es de 5.000 a 3.800. Entonces arrancamos el año, si usted se acuerda, de pronto en enero Colombia de pronto estaba liderando y llegaron los anuncios de Davos y la salida de Felipe Bayón de Ecopetrol y se generó un ruido en nuestra moneda de nuevo, pero arrancamos liderando y ahora de nuevo estamos liderando. Entonces un elemento es que estamos baratos frente a Latinoamérica. Latinoamérica está de moda, nosotros estamos más baratos que ellos. Y el otro elemento está asociado con las políticas. Se ha visto que aunque hay un plan de reformas importantes, las reformas van a tener que ser moderadas, van a tener que ser dialogadas y los inversionistas están pensando que el país no se va a transformar tan rápidamente o no va a correr los riesgos de la transformación, mejor para cambiar las palabras, tan rápidamente. Entonces ven a un país que de hecho Mauricio podría liderar. En algún momento Colombia, dado que está castigado todavía, estamos lejos de los 3.800, en algún momento podríamos liderar la región si las reformas entran en, digamos, pueden ser moderadas y pueden tener un plan, digamos, más lento en transformación del país. Los inversionistas están valorando el papel de los contrapesos en la institucionalidad colombiana. Y Felipe, esta es la pregunta del millón con la que usted se gana el prestigio que tiene en el mercado cambiario colombiano. ¿Hasta dónde puede caer el dólar en esta ocasión? Pues Mauricio, digamos, le cuento, mi firma, que es Alianza, teníamos el dólar más bajito de este año y teníamos 4.500. Nadie tenía abajo de 4.500 y ya estamos pasando agua, por supuesto pasando aceite porque el dólar está en 4.460. Nosotros para el próximo año tenemos 3.800, somos los únicos que tenemos por debajo de 4.000. O sea, nosotros sí le tenemos fe a ese proceso de, digamos, de convergencia de Colombia hacia la región. Pero los 4.460 pesos es un nivel muy interesante donde mucha gente dice, yo prefiero comprar dólar aquí porque es lo más bajito que he visto este año. Entonces es difícil, digamos, el mensaje. Lo que yo le diría es, nosotros somos muy bajistas dólar, yo no creo en el dólar como una inversión de largo plazo ahora, yo creo que hay mucho apetito por Latinoamérica y por nuestras monedas, por supuesto ruido va a haber en el camino, y lo que sí le diría es que si el dólar se llega a operar por debajo de 4.460,
puede caerse 200 o 300 pesos rápidamente, porque era el piso de este año que teníamos. Ahí está el punto de vista experto de Felipe Campos, el gerente de estrategia de Alianza Valores, dándonos luces acerca de dónde está, para dónde va y cuáles son los determinantes del dólar. Gracias, Felipe, por haber estado en Impacto Económico. Gracias por la invitación, Mauricio. Vivimos en tiempos de grandes ideas y grandes emprendimientos y cualquiera de ellas puede convertirse en un inmenso negocio. Por ejemplo, Pipe, ¿tienes ideas para grandes negocios? Pues la verdad yo tengo la idea de vender grandes cafés, pero no tengo ni el dinero, ni el presupuesto, ni ejecución. Ay, hombre, con esa idea tan buena. Pipe, lo que tienes que hacer es pasarte a Capital, la nueva empresa que llegó a Colombia para brindar soluciones de financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Capital, el apoyo para los nuevos emprendimientos. La nota de Karen. Según la consultora McKinsey, el 62% de las pymes no tienen ningún tipo de acceso financiero y el 38% se enfrenta a la poca oferta crediticia, los altos costos de interés y el endeudamiento. Por esta razón, cada vez más son bienvenidos los nuevos jugadores que faciliten el acceso a la financiación y que le apuesten también al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Las pymes afrontan grandes retos para mantenerse a flote. Aparte de las adversidades que presenta la economía en cuanto a desaceleración e inflación, también está el acceso a crédito para financiarse, el cual parece bastante difícil. ¿Me creerían ustedes si les digo que este espacio de trabajo y crecimiento, una casa ubicada en Quinta Camacho, en la ciudad de Bogotá, es en realidad una sede de una nueva plataforma de financiamiento? Ya llegó a nuestro país Capital, una plataforma que equipa a emprendedores, pymes y startups en Colombia con capital para crecer. Los socios son en su mayoría mexicanos, llevan más o menos 3 años en digamos, el posicionamiento de Capital como plataforma de servicios financieros en México y a partir de Colombia en Latinoamérica. Y el origen es el propósito de llevarle precisamente una herramienta de gestión financiera que permita que los empresarios tomen mejores decisiones de negocio para apoyar su crecimiento y desarrollo. Capital brinda soluciones de crédito para iniciar un negocio, también una plataforma empresarial para gestionar nuestro emprendimiento. Y como valor agregado brinda espacios dentro de la Capital House, en donde estamos grabando hoy, para que los emprendedores trabajen y tengan soluciones de equipo o con clientes, mientras tienen cercanía para conocer más sobre todas las soluciones de crédito y débito que ofrece Capital. Es literalmente una plataforma en donde el empresario va a tener su cuenta de débito de tal forma que pueda consolidar sus recursos en un mismo lugar. Cuenta de débito desde cero, o sea, no tenemos montos mínimos de apertura, que eso es bien interesante porque queremos forjar relaciones también con empresarios en etapas muy tempranas, que probablemente no sean sujetos de crédito todavía, pero queremos realmente ser ese aliado a través del cual puedan nosotros tener una visualización de sus finanzas desde el día 1 para poder, digamos que ser sus aliados de crédito muy pronto. Y desde el crédito, nuestros créditos van desde 10 millones de pesos hasta 750 millones de pesos. Ese es el rango que manejamos. Además de dar soluciones para los emprendedores en el área financiera, Capital cuenta con un espacio diseñado para generar comunidad en espacios de trabajo de acceso gratuito. ¿Qué quiere decir equipar empresas para crecer cuando hablamos de un nicho como lo es el de los emprendedores y las pymes? Que el empresario necesita mucho más allá de lo que es netamente una plataforma de servicios financieros. El empresario necesita el acceso a una comunidad, el empresario necesita el acceso a espacios de trabajo, a conectar con distintas personas, a tener asesorías de sus finanzas. Y básicamente Capital House es la forma en cómo manifestamos y hacemos visible ese propósito de equipar a empresas para crecer. En este lugar nosotros queremos que las empresas se conecten, que aquel que necesita un espacio de trabajo para potencializar su negocio lo encuentre. Los emprendedores, quienes tienen la fuerza para sostener económicamente al país, tienen cada vez más formas de lograr cumplir sus metas gracias a la tecnología y también a las soluciones que democratizan el acceso al financiamiento para pymes. Las migraciones constituyen uno de los problemas económicos y sociales más serios que vive en este momento América Latina. Ese es justamente el tema de una exposición fotográfica que ha inaugurado la Cancillería. En un momento vamos a entrevistar a su curador, Julián Lineros.
En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y un protagonista de la economía colombiana y la economía regional han sido las migraciones. Tenemos cifras que los venezolanos en Colombia, que los colombianos en Estados Unidos, que los que atraviesan por el tapón del Darién y nos acostumbramos a ver cifras pero no a ver las historias humanas. Por eso hemos invitado a Julián Lineros, él es asesor de comunicaciones del programa Colombia nos une de la Cancillería colombiana. ¿Por qué? Porque la Cancillería tiene en este momento una muestra fotográfica que nos da una idea de la otra cara de las migraciones, de la cara humana, de la cara sufrida de estas migraciones. Bienvenido, Julián, a Impacto Económico. Mauricio, un gusto estar acá. El nombre de esta exhibición de fotografías es Mirando al Borde. ¿De qué se trata? Dos elementos, mirando para que el país y el mundo ya se concentren en buscar unas soluciones concretas a estos fenómenos que vemos de los latinoamericanos, de los colombianos cada vez más migrando en unas condiciones dificilísimas. Al borde porque las fronteras se convierten en unas especies de talanqueras, de muros que muchas veces son inexorables para poder atravesarlos. Mirando al borde es el nombre de la fotografía, de la muestra fotográfica que tenemos hoy en Cancillería, en el marco de la Semana por la Memoria y por la Paz. Bueno, una muestra fotográfica que tiene a tres grandes artistas y quiero que veamos una prueba de las obras que están exhibidas en esta muestra y del trabajo de ellos. Arranquemos por Carlos Villalón. ¿Quién es Carlos Villalón, Julián? Carlos Villalón, fotógrafo chileno, más de 15 años trabajando en Colombia, trabajos de largo aliento, Coca, la guerra perdida, muestra todo el proceso de degradación desde la planta sagrada hasta el consumo final en las calles de Nueva York, de Chicago. Quisiera que viéramos imágenes para hacernos una idea, no solamente de la obra fotográfica, sino de lo que trae, de lo que evoca, de lo que nos está mostrando. ¿Qué es esto que estamos viendo en este momento, Julián? Este es uno de los últimos viajes que ha hecho Carlos Villalón, o Cachi, como lo conocen, el medio fotográfico. Carlos lleva 14 años atravesando el Darién. Esta es una de sus últimas idas, hace menos de 3 meses. Y nos muestra la degradación, el impacto ambiental que produce la migración en una de las selvas, entre comillas, más sagradas. Este tapón es realmente ya la carretera panamericana. Está. Y lamentablemente, pues el tapón del Darién está atravesado por esta vía literalmente y uno piensa que entonces los migrantes van en coche porque ya tienen la carretera abierta. ¿Qué vamos a ver en la siguiente imagen? Veámosla en este momento, Julián. No, estos caminos no conducen a nada bueno. Los migrantes, hay zonas del tapón del Darién en donde son unas zonas sin Dios ni ley. La muerte, la violación, el robo, es a la orden del día. Carlos encuentra esta calavera en la parte final de la travesía, ya saliendo de Colombia, tal vez entrando a Panamá, y después de ver esta escena, que pensó que era algo que alguien había puesto como cómicamente, empieza a encontrar cadáveres por toda la parte final de ese recorrido dramático que hacen los seres humanos colombianos, latinos. Tremendo testimonio de lo que significa atravesar el Darién. Muchas otras fotografías van a encontrar ustedes de Carlos en esta exposición. Un segundo artista, Nicolò Filippo Rosso. ¿Quién es Nicolò Filippo Rosso? Nicolò, fotógrafo italiano, lleva más de 10 años trabajando el fenómeno de las migraciones en Latinoamérica, especialmente en Colombia. Nicolò es de una escuela muy clásica de fotografía italiana. Hoy sus fotos, estas mismas fotos que tenemos hoy en Cancillería, se están mostrando en Roma, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, se han mostrado en Canadá. ¿Esta imagen dónde se captó? Esta imagen fue captada en los alrededores del terminal de transportes del Salitre en la ciudad de Bogotá, en donde llegaron a ver alrededor de más de 2.000, 3.000 venezolanos acampando en los alrededores de la terminal de transporte. Una imagen bellísima de esta niña pidiendo limosna en el separador de la calle con una estética bellísima que es la que maneja Nicolò. Y otra muestra del trabajo de Nicolò es esta imagen de otros migrantes venezolanos. ¿Dónde sucede esto? Esta imagen es en el recorrido de los migrantes venezolanos saliendo de Villa del Rosario,
de Cúcuta, y refleja mucho el nombre de su muestra, que se llama Exodus. Es casi una imagen religiosa. Si vemos esta figura al centro, esta persona que tiene las manos como clamando para su paso, para su ingreso al país, reflejan perfectamente el nombre de su muestra y su intención de mostrar estos fenómenos. Y en la muestra van a ver otros trabajos fotográficos de Nicolò, pero sí mismo de una artista colombiana, de Joana Toro. Ella ha migrado a Estados Unidos, entiendo yo. Joana alcanzó a trabajar aquí en algunos medios, Cromos, El Tiempo, trabajó como fotógrafa, pero migra a Estados Unidos. Y su primer trabajo fue disfrazarse de Hello Kitty en Times Square para ganarse la vida. Y al mismo tiempo empezó a desarrollar un ensayo fotográfico sobre sus compañeros migrantes de Colombia, de muchas nacionalidades latinoamericanas, de El Salvador. Uno de sus compañeros aquí en una pausa de su trabajo, vestido de Archibaldo en la mitad de la calle en Nueva York, pero no solamente él, veamos otra imagen de lo que hacen en primera instancia los migrantes al llegar a Nueva York, todos preparándose ¿para qué? Todos preparándose su rutina diaria para ganarse unos pocos dólares. Realmente es uno de los trabajos más en su rutina para disfrazarse de Hello Kitty, ella, de Mickey Mouse, de Archibaldo, de todos estos íconos de la cultura americana, que realmente el contenido son seres humanos que están buscando cómo ganarse la vida en una ciudad tan dura como lo es Nueva York. Los seres humanos que son los protagonistas de la migración, un fenómeno económico y social cada vez más delicado, cada vez más patente en la realidad latinoamericana y de todo el continente, son el objeto de esta muestra fotográfica para revelarnos esa realidad humana detrás de las migraciones, la muestra fotográfica Mirando al Borde en la Cancillería colombiana. Hemos tenido con nosotros a Julián Lineros, su curador, asesor de comunicaciones de la Cancillería. Gracias, Julián, por haber estado en Impacto Económico. Gracias, Mauricio, un gusto enorme. La siguiente sección económica es una alianza entre France 24 e Impacto Económico. Y llegamos a la sección de Impacto Internacional, donde analizamos el entorno económico global y sus principales novedades. Esta semana la principal noticia, las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Para entenderlas tenemos como siempre a Daniela Blandón de France 24, quien hoy nos atiende desde los estudios de France 24. Bienvenida, Daniela. Gracias, Mauricio, como siempre, por la invitación. Bueno, ¿qué dicen las proyecciones del Fondo Monetario acerca de las perspectivas de la economía global para los próximos meses? Pues esta semana de lunes a domingo acoge Washington las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, esto para darle un vistazo a la economía. Y según el reporte entregado, el mundo podría crecer un 2,8% este año, que es menos de lo que se esperaba hace unos meses. Ellos dicen, Mauricio, que la economía mundial sigue delicada por la alta inflación y que podría presentarse un escenario de efecto dominó con toda esta quiebra de bancos estadounidenses. También por la adquisición forzosa que hizo UBS de su rival Credit Suisse. Así que, en resumen, pintan un panorama bastante sombrío para los próximos meses y los próximos años. ¿Y qué dice el Fondo Monetario acerca de las perspectivas de mediano plazo, el resto de la década para la economía global, Daniela? Pues al menos por los próximos 5 años se espera que ese crecimiento mundial ronde el 3%. Lejos de lo que se veía antes de la pandemia. Aunque el panorama no luce tan bien, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, inclusive pidió bajarle al pesimismo y defiende que en especial los países de bajos ingresos están teniendo un crecimiento que ella llama resistente ante lo que ha sido toda esta situación en el mundo con las quiebras bancarias y con otros factores pues, que han afectado a la economía. Bueno, aterricemos a la región. ¿Qué dice el Fondo Monetario sobre el panorama económico de América Latina y de Colombia? Este es un caso muy curioso porque América Latina creció más que el mundo entero el año pasado, concretamente un 4%, pero para este año se espera que su PIB avance apenas la mitad de lo que se prevé que va a ser el planeta en general. Y si nos detenemos y hablamos de Colombia específicamente, después de un muy buen 2022, cuando creció más del 7% y fue una economía líder en la región, para este año apenas se prevé un 1%, con una mejora muy tímida el próximo año. Todo esto según este informe que ha presentado el Fondo Monetario Internacional junto con el Banco Mundial.
Y una de las grandes preocupaciones del Fondo Monetario es que la inflación sigue persistente en el mundo y eso significa el riesgo de altas tasas de interés. ¿Cuál es el análisis al respecto? Las tasas de interés también han sido un tema clave y es que el Fondo Monetario espera que vuelvan a niveles prepandemia, pero solamente cuando baje la inflación. Y eso no sucede de un día para otro como hemos visto. Así que estamos hablando de un mediano o largo plazo con las consecuencias, Mauricio, que esto tiene para el bolsillo de la gente a la que le cuesta más endeudarse con estas tasas altas. ¿Y eso por qué afecta a los países latinoamericanos? Pues porque así como en otras economías pobres y también las emergentes, su deuda se incrementa y eso hace que haya menos recursos para atender pues, las necesidades sociales. Ahí están las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional y para ayudar a entenderlas hemos tenido a Daniela Blandón de France 24, como siempre colaborando en esta sección de Impacto Internacional. Gracias, Daniela. A ustedes gracias por la invitación. Esta sección económica es una alianza entre France 24 e Impacto Económico. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunas ideas para la reflexión. Por ejemplo, Pipe, ¿ya sabes dónde vas a desarrollar esa inmensa idea que tienes de vender cafés más grandes? Pues Mauro, después de semejante nota de Karen, en Capital no hay otro lugar. Bueno, y Karen, ¿tú ya tienes claro hasta dónde puede bajar el dólar en Colombia? Pues Mauricio, vamos a estar revisando eso, como siempre en Impacto Económico, porque es ventajoso para unos y vamos a ver para otros. Vamos a revisar eso y todo lo que afecta a su bolsillo y afecta a sus inversiones aquí en Impacto Económico, nuevamente en 8 días, desde nuestros estudios de Plaza Claro. Hasta entonces. Impacto Económico llegó a ustedes con el patrocinio de France 24.